Muy bien, jóvenes estudiantes, tengan ustedes un buen día. Continuamos con esta tarea de poder ayudar a ustedes a que tengan un poquito su conocimiento, tengan que ampliarlo. La intención es muy simple, tengan más conocimiento. Muy bien, vamos a empezar con la regla de signos. Tenemos primeramente la regla de signos de la adición. ¿Qué nos dice? Bueno, tenemos la figura. Aquí está la parte teórica. Dice, signos iguales se adicionan y se mantiene el propio signo. Como ven en esta pequeña figura, en este gráfico, se está poniendo pues que los signos iguales se van a adicionar y se va a mantener el propio signo. Vamos a ver con los ejemplos. Acá tenemos una operación de adición que son pues signos iguales. Adicionamos los números y el signo se va a mantener. Lo mismo va a ocurrir si los signos son positivos. Lo mismo va a ocurrir si los signos son positivos. Aditamos y el resultado también va a ser positivo, o simplemente no lo ponemos el signo más porque se sobreentiende. Y si hacemos uso un poco de álgebra, acá estamos aditando, lo ven con color rojo, el signo positivo, son expresiones algebraicas o términos algebraicos idénticos, lo aditamos, pero no lo ponemos acá el signo más porque se sobreentiende, ¿no? Tenemos también la otra expresión algebraica que tiene el signo negativo, los tres. Lo aditamos y se mantiene el propio signo. Se cumple lo que se dice. Luego tenemos la sustracción o resta. Tenemos la figura. Ahora vamos a ver cómo se interpreta. Signos diferentes se restan y se mantiene el signo del mayor número absoluto. Acuérdense que el valor absoluto en este caso, si es que va a estar con un número negativo, lo va a positivizar, ¿no? Y ahí que nosotros hablamos del número mayor absoluto. Bueno, ahí está la figura. Si es más, menos, puede ser más o puede ser menos, de acuerdo al valor absoluto. Y si es menos o más, puede ser menos o más, de acuerdo al mayor número absoluto. Vamos con los ejemplos. Acá tengo una determinada cantidad, lo voy a sustraer. Entonces, por ser el número mayor absoluto, es positivo. O simplemente lo pongo a 32, ¿no? Por la misma razón de que se sobreentiende. Acá ocurre lo contrario. El mayor número absoluto es negativo. Pero se tiene que hacer la sustracción y me va a dar un resultado negativo. O cumplimos pues con lo que dice, ¿no? El número mayor absoluto. Lo mismo va a ocurrir si tenemos esta información, menos 8 más 96, el mayor es el número 96, y obviamente al hacer la sustracción me va a salir un número positivo o simplemente lo pongo así porque se sobreentiende. Acá observo que el 560 tiene el signo negativo, 470 es menor. Al hacer la sustracción y aplicando la regla de signos, tiene que ser negativo. ¿Qué me aclara esto? Miren, aclaremos que el minuendo será siempre positivo, ¿no? Si acá nosotros checamos, estos dos que observamos van a ser siempre positivos. Sería el minuendo. Y el sustraendo será siempre negativo. O sea, si checamos aquí, los dos serían negativos, porque se sustrae, pues, se resta. ¿Y quién resta? El signo negativo. Seguimos. Tenemos en la multiplicación y división. También tenemos la figura donde están los signos. En ambos casos, una multiplicación y una división. ¿Qué ocurre acá con los factores de los signos? Me van a dar positivo. ¿Qué ocurre en la división? También ocurre lo mismo. A ver, ¿qué nos dice? Signos iguales dan positivo. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Cuando es una multiplicación y una división. Vamos con los ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos signos positivos en los factores. Va a salir positivo, obviamente, ¿no? Va a ser positivo. Pero no hay necesidad de ponerlo cuando son factores, no hay necesidad de poner el signo positivo porque se sobreentiende. Eso también lo conocen ustedes. Pero acá tenemos, por ejemplo, cuando son negativos, pero son factores. Nos han enseñado a decir, ¿no? Menos por menos, más, ¿no? Bueno, nosotros con observar ya lo podemos decir no más o simplemente se sobreentiende. Ya más bien el producto que se han obtenido, seguramente que ustedes lo van a multiplicar. Tenemos ahora en la división, ¿qué ocurre también, no? Acá los signos son
positivos. Si hacemos la división de signos, me dice que va a darme positivo. Bueno, va a ser más, ¿no? O simplemente lo ponen, pues, de acuerdo a la operación, el 7, porque el positivo se sobreentiende. Y no hay necesidad de poner, ¿no?, los signos, porque en el dividendo y el divisor están, pues, están separados. Mientras en los factores ocurre lo contrario, ¿no? Aquí ocurre lo contrario. Entonces, de que le ponemos, pues, su paréntesis. En este caso no hay necesidad. Aquí tampoco, no lo ponemos en paréntesis, porque el dividendo y el divisor están separados. Pero la regla de signos nos dice que menos entre menos me va a dar más. Entonces, quiere decir que en ambos, en la multiplicación y división, el resultado de los signos van a ser las mismas. Tenemos la multiplicación y división. También tenemos las dos figuras donde están los signos. Tenemos más por menos, menos por más. Ocurre que los signos son negativos. Y va a ocurrir lo mismo en la división. A ver, ¿qué nos dice? Signos diferentes dan negativo, dice. O sea, estamos hablando de la multiplicación y la división. Vamos con los ejemplos. Tenemos un positivo, tenemos un negativo, una multiplicación, dos factores, y bueno, de acuerdo a la regla de signos es negativo, ¿no? Claro, si usted dice, no, más por menos, menos. No, suficiente con que ustedes sepan que son los dos signos son diferentes y me va a dar negativo. No le hemos puesto acá el positivo porque se sobreentiende. Pero mira, aquí está la aclaración, ¿no? Si el segundo factor es negativo y es factor, lo tenemos que poner, señores, en paréntesis, si no, nos podemos equivocar, nos puede inducir a un error. Capaz podemos pensar que es una sustracción, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. De preferencia, pónganlo en paréntesis. Muy bien. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos también que el negativo y el positivo son factores. Me va a dar negativo, y acá oye usted, profesor, lo ha puesto en paréntesis. No hay necesidad. Yo lo he puesto para poderles explicar, ¿no? No hay necesidad. El resultado me va a salir la misma. ¿Qué ocurre en la división? Bueno, como antes lo dijimos, que en el dividendo y el divisor son separados. No hay problema, ¿no? Más entre menos me va a dar menos, de acuerdo a la regla de signos. Hago la operación. El signo más no lo puedo poner porque se sobreentiende. El signo ne sí la tengo que poner porque me tiene que identificar al número negativo. Bueno, si en el numerador es negativo, el denominador es positivo, prevalece, pues en este caso, en la regla de signos, el signo menos. Pero no hay necesidad también de ponerlo, ¿no? Porque son separados el dividendo y el divisor. Seguimos. Tenemos la potenciación. Para la potenciación sí o sí debemos conocer quiénes son los números pares, quiénes son los números pares, quiénes son los números impares. Y esto lo sabemos, los números pares son pues múltiplo de 2, múltiplo de 2. ¿Y a dónde lo vamos a multiplicar? Al conjunto de los números naturales. Lo mismo ocurre con los números impares, ¿no? Los números impares ya no son pues múltiplo de 2. Hay que restarle menos 1 o agregarle más 1. Pero ¿por qué lo vamos a agregar más 1? Es que ocurre que el conjunto de los números naturales son enteros positivos y el 0 está incluido y el 0 no tiene pues un signo propio. Entonces haríamos uso, si es que lo hacemos participar al 0 como factor, entonces aplicamos esta forma. Caso contrario, sugerible el número impar esta expresión. Vamos a ver. Acá tenemos en esta figura, nos está dando la potenciación, hablamos de los signos. Si un signo positivo elevado a un exponente par me va a salir positivo, o el negativo elevado a un exponente par también me va a salir positivo, ¿no? Eso es lo que me dice la regla. Y si fuese impar, positivo va a salir positivo y el negativo va a seguir siendo negativo. Vamos a ver con los ejemplos. Luego tengo más 5 elevado al exponente par. Bueno, sigue siendo positivo o simplemente no lo ponemos porque se sobreentiende. Lo mismo ocurre aquí, ¿no? No hay necesidad de colocarlo al signo positivo. No hay necesidad porque se sobreentiende. Vamos aquí, continuamos. ¿Y qué pasa si este es par y es negativo? ¿El negativo qué dice?
elevado a un exponente par me va a dar un signo positivo. O simplemente no lo ponemos, ¿no? No lo ponemos, porque eso se va a sobreentender. Muy bien, seguimos. ¿Y qué ocurre cuando el exponente es impar? Si el exponente es impar y este positivo, va a continuar siendo positivo. ¿Se dan cuenta? Va a seguir siendo positivo. Pero si la base, en este caso, si la base es negativo y el exponente es impar, va a ser negativo. Miren, ¿no? La diferencia, ¿no? Si ustedes observan aquí en la potenciación, cuando es par siguen siendo positivo y cuando es impar, si la base es negativo, va a ser negativo. Seguimos. Entramos a la radicación. En la radicación lo mismo, y hemos identificado cuándo es número par y cuándo es número impar. Vemos los índices. El índice es par, la base es positiva, la base es negativa. Y cuando, ¿qué nos dice acá? Mira, si dice que la base es positiva, me va a dar un resultado positivo. Pero si la base es negativa, el índice es par, no existe. No existe. Hay que tener bastante cuidado en eso. Y si el índice es impar en ambos casos, el radicando positivo y negativo, va a cumplir, ¿no? Va a seguir siendo positivo y aquí va a ser negativo. A ver, vamos con los ejemplos. Tengo acá un índice par, sigue siendo positivo o se sobreentiende, ¿no? Si el índice es par y el radicando es negativo, no existe. Porque acá diríamos pues, que la respuesta es menos 2. Y menos 2 por menos 2, 6 veces menos 2 va a salir positivo, porque así me dice la potenciación. Entonces no va a cumplir, por lo tanto no existe. Tenemos el índice impar, positivo, o bien el resultado me va a salir positivo, o lo ponen sin el signo positivo porque se sobreentiende. Y si es negativo va a cumplir normal va a cumplir, va a seguir siendo negativo. Bueno, vamos al resumen, ¿no? Que ustedes esto lo van a necesitar. Acá está de la adición, tenemos de la sustracción, de la multiplicación, de la división, de la potenciación y la radicación. Jóvenes estudiantes, esto va a ser muy importante, el dominio de estas reglas. Si ustedes van a llegar a dominar esto, las operaciones matemáticas que vayan ustedes a desarrollar, les va a resultar mucho más simple. Espero que este aporte ayude bastante a ustedes y tengamos pues, unos buenos resultados, ¿no? Ese es el deseo que uno tiene. Vuelvo a repetir, simplemente es un aporte para que ustedes amplíen y mejoren su conocimiento. Muchas gracias.